Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy de nuevo, mi nombre es Esli Reyes y estoy muy emocionada y feliz de estar presentando este seminario web para ustedes. Les quiero dar la bienvenida a este seminario web de orientación sobre la salud de los trabajadores agrícolas. Siguiente. Esperamos que al finalizar nuestro tiempo juntos el día de hoy, usted tenga un conocimiento fundamental sobre la salud de los trabajadores agrícolas, los factores particulares y el acceso a los servicios de salud que impactan a esta población en especial. Nosotros esperamos que usted pueda entender cómo funciona un programa de salud para migrantes, cómo se financia y los servicios que se prestan a la población de los trabajadores agrícolas. También esperemos que usted pueda aprender cómo asociar la relación entre la demografía y la cultura de esta población y el impacto en el acceso a la atención médica. Y también pueda aprender sobre las herramientas y recursos que NCFH tiene para los trabajadores agrícolas. Siguiente, por favor. Bueno, pues para aquellos que no estén familiarizados con nosotros en CFH, nosotros somos una organización privada sin fines de lucro que está ubicada fuera de Austin en un lugar que se llama Buda, Texas. Nuestra misión es mejorar la salud de las familias de trabajadores agrícolas y nosotros lo hacemos proporcionando programas, capacitaciones y asistencia técnica y recursos. En el 2020 celebramos nuestro 45 aniversario y estamos muy orgullosos de seguir sirviendo y ofreciendo estos servicios a los 174 centros de salud para migrantes y comunitarios de nuestra red, que ofrecen servicios de atención primaria a las familias de los trabajadores agrícolas. Así que bienvenidos. Siguiente. La campaña de acceso para el trabajador agrícola se lanzó en el 2015 y este fue un esfuerzo conjunto al Centro Nacional para la Salud de Trabajadores Agrícolas y la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, o NAC por sus siglas en inglés. Nosotros, juntos con el personal de centros de salud y otros defensores de los trabajadores agrícolas, sabíamos que se podía hacer aún más para aumentar el acceso a la atención médica de calidad para esta población aquí en los Estados Unidos, para ellos y para sus familias. El resultado fue esta campaña de acceso de trabajadores agrícolas 2020, que desde entonces ha pasado a llamarse Ag Worker Access Campaign en inglés. Durante este tiempo hemos visto aumentos constantes en el número de trabajadores agrícolas atendidos en centros de salud comunitarios y para migrantes. Desde el lanzamiento de la campaña hemos visto este aumento. En el 2021 sobrepasamos la meta de mitad del camino de 1 millón de trabajadores agrícolas atendidos. Desafortunadamente, el año pasado, en el 2022, los datos vieron un decline, pero confiamos en el duro trabajo y la determinación de los centros de salud de todo el país para seguir avanzando y ver hacia el frente desde aquí. Pero necesitamos su ayuda. Ahorita en el chat van a estar mandando más información en cómo ustedes pueden formar parte de esta campaña y seguir impactando positivamente a la población de trabajadores agrícolas. Siguiente. Bueno, para poder entender el programa de salud para el migrante, dónde y cuándo comenzó, es muy importante que le echemos un vistazo a la historia que llevó a la creación de este programa. Los Estados Unidos han importado trabajadores agrícolas por mucho, mucho tiempo. Aquí podemos ver los diferentes años. Desde la creación de nuestra nación, la agricultura y las pequeñas familias agrícolas fueron consideradas como componentes esenciales de nuestra democracia. Comenzando en su lado derecho, um, en el 1850 hubo mayores avances en la producción de cultivos, la producción comenzó a crecer y cada vez fue más grande. Adicionalmente, mientras los cultivos estaban creciendo, las guerras causaron recortes laborales para trabajar en los campos de siembra. La demanda de la labor de inmigrantes continuó cuando en el 1917 los Estados Unidos entraron a la Primera Guerra Mundial.
Y en respuesta, el Congreso pasó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1917, la cual establecía una base legal para importar a más de 70,000 trabajadores desde México. Este fue el primer programa de trabajadores visitantes en los Estados Unidos. Luego, cuando los Estados Unidos entraron nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, los agricultores comerciales se enfrentaron con una gran demanda de sus productos y sin tener suficientes trabajadores, los Estados Unidos llamaron a México nuevamente para compensar la falta de trabajadores, estableciendo la Ley Bracero de 1942 al 47, siendo este el programa de trabajadores visitantes más grande hasta la fecha. A pesar de que la ley Bracero fue creada para satisfacer la escasez durante la Segunda Guerra Mundial, el programa continuó hasta el 1964, empleando un total de 5 millones de trabajadores mexicanos. En el 1952 se estableció el programa H2. Este programa es similar a la ley Bracero, pero requirió una certificación de escasez de labor para poder importar trabajadores de forma legal. Para el 1962, había muchos trabajadores agrícolas en el campo. Las condiciones de trabajo eran difíciles, la paga era muy poca y había muy poco acceso al cuidado de salud. En este tiempo, John F. Kennedy firmó la Ley de Salud del Migrante, también conocida como la Ley de Salud Pública, sección 329, la cual autorizaba fondos para crear un pequeño número de centros de salud del migrante para proveer servicios primarios y preventivos para esta población de trabajadores agrícolas. Y pues inicialmente los centros de salud del migrante serían únicamente dar servicios a trabajadores agrícolas, por lo que solo operaban durante las temporadas agrícolas. Esto creó un sentimiento de preferencia al tratar solo a los trabajadores agrícolas dentro de las comunidades donde estos centros estaban localizados. Lo que pasó es que miembros de la comunidad expresaron insatisfacción y pidieron acceso a los centros de salud. En respuesta a estos sentimientos, el gobierno federal habilitó dinero para los centros de salud que ya recibían dinero para los migrantes, para que también sirvieran a las comunidades bajo la sección 330 de la Ley de Salud Pública. Esto fueron buenas noticias porque significó que los centros de salud que recibían asistencia bajo las secciones 329 y 330 se vieron obligados a proveer servicios a tanto a los trabajadores agrícolas como a toda la comunidad donde ellos estaban. Y aunque algunos centros de salud han hecho un excelente trabajo manteniendo el enfoque de servir a ambas poblaciones, otros se han visto abrumados y han tenido diferentes desafíos en mantener ese nivel de enfoque para llegar a la comunidad de trabajadores agrícolas. Este problema se ha agravado aún más por los recursos limitados disponibles para proporcionar servicios de alcance, traducción, transporte y otros servicios necesarios para servir a la población de trabajadores agrícolas, a la cual es difícil llegar. Entonces, vamos al final, nuestro lado izquierdo. En el 1996, el Congreso aprobó la Ley de Consolidación de Centros de Salud que autorizó la consolidación de las secciones migrantes 329, comunitarias 330, sin hogar 340 de la Ley de Salud Pública bajo el paraguas de los programas 330. Bajo esta consolidación, el dinero de la salud de los migrantes se integró en el financiamiento de la salud comunitaria y esto amplió su alcance para incluir trabajadores agrícolas, ancianos y también aquellos que fueron discapacitados. La sección 330 de la Ley de Servicio de Salud Pública define el programa del centro de salud como una oportunidad de financiación para que las organizaciones brinden servicios de atención médica a las poblaciones desatendidas. Esperamos, sé que es mucha información, pero esto nos da un trasfondo de la historia que han pasado nuestros trabajadores agrícolas hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, la agricultura involucra todo, desde preparar el suelo, sembrar, plantar, cultivar, recolectar, empacar y transportar. La agricultura en todas sus ramas incluye la producción de cultivos,
la producción animal y actividades de apoyo a la agricultura. Siguiente, por favor. Lo que vemos ahorita en la diapositiva son las definiciones de trabajadores según lo define la sección 330G de la Ley de Servicios de Salud Pública. Tenemos a los trabajadores migratorios. Su principal empleo es la agricultura. Han sido empleados en los últimos 24 meses y han establecido un lugar temporal con el fin de trabajar en la agricultura. Los trabajadores temporales o de temporada, su empleo principal es la agricultura por temporada y han estado empleados en los últimos 24 meses. No son trabajadores migratorios como la primera clasificación porque no han establecido un lugar temporal para trabajar en la agricultura. Y también tenemos a los trabajadores ancianos o discapacitados. Ellos son ex trabajadores agrícolas migratorios que no pueden trabajar en la agricultura debido a su edad o discapacidad. Nota, es importante que bajo esta ley los trabajadores y su familia reciben la misma clasificación. Siguiente, por favor. Y como estamos aprendiendo y comprendiendo un poquito más acerca de la población de trabajadores agrícolas, es importante echarle también un vistazo a los datos demográficos más recientes sobre esta población. Los datos que vamos a estar discutiendo el día de hoy provienen de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, o NOS, por sus siglas en inglés, y los datos son relacionados con la demografía, el empleo y las características de salud. Esta encuesta se lleva a cabo anualmente y es una encuesta de campo que es hecha al azar. Los resultados no se publican todos los años. Los que vamos a ver el día de hoy son datos de la encuesta 2019 al 2020. En el chat va a haber un link que lo llevará a un reporte de estas estadísticas que vamos a estar mencionando. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar revisando algunos datos demográficos. Vamos a empezar con la edad. Un trabajador agrícola promedio tiene 41 años, con un 67% entre 25 y 54 años. Un tercio de los trabajadores agrícolas son menores de 35 años. En cuestión al género, 66% son hombres y 34% son mujeres. En cuanto a la etnia y la raza, el 77% de los trabajadores agrícolas se identifican como hispanos. Entre los trabajadores que son nacidos aquí en Estados Unidos, el 30% se identifica a sí mismo como hispano. Y en cuanto a los dependientes, más de la mitad de los trabajadores agrícolas están casados y la mitad de los trabajadores agrícolas son padres. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver acerca de los ingresos. El 20% de los trabajadores agrícolas ganan por debajo del nivel de pobreza o ingresos anuales inferiores a $30,000. En cuanto a la educación, el nivel educativo promedio es 9º grado. 35% se reporta que completó 6º grado o menos. El 18% se reporta que completó el grado 7, 8 o 9. El 31% completó el grado 10, 11 o 12. Y el 12% completó alguna educación más allá de la escuela secundaria. En cuanto al idioma, el español y el inglés son los idiomas principales. El 62% de los trabajadores agrícolas prefieren el español como idioma de habla, el 27% prefiere el inglés y entre los trabajadores nacidos en México o en América Central, casi todos informaron que el español era su idioma principal, con un 93%. Y en cuanto a la utilización del sistema de salud, el 71% de los trabajadores agrícolas utilizaron servicios de atención médica en los Estados Unidos en los últimos 2 años. El 26% pagó estos servicios de su propio bolsillo. El 16% pagaron con seguro médico, personal o familiar. El 24% usó Medicaid o Medicare. Y el 11% no se le cobró la visita. Siguiente, por favor. Ahora, cuando se trata de su empleo,
El trabajo agrícola sabemos que no es estable, depende de la temporada, el clima y en sí las demandas del mercado. El trabajo durante todo el año no siempre es posible debido a la naturaleza de la agricultura, las estaciones, la producción de cultivo, como ya mencioné, el clima. Por lo general, los trabajadores agrícolas son empleados directamente por los productores o por empresas empacadoras, con un pequeño porcentaje empleado por contratistas de manos de obra. Los trabajadores no tienen que estar empleados en la agricultura cuando buscan atención en un centro de salud, pero pueden identificarse como trabajadores agrícolas si han estado empleados en la agricultura en cualquier momento en los últimos 2 años. En cuanto a las horas laborales, las horas de los trabajadores agrícolas se adaptan a los cultivos y por lo tanto se pagan por diferentes métodos. El 42% trabaja más de 8 horas al día. En promedio, los trabajadores trabajan 35 semanas al año en agricultura, 6 semanas en trabajos no agrícolas y 9 semanas desempleados en los Estados Unidos y un promedio de 2 semanas al año fuera de los Estados Unidos. Los patrones de migración o migratorios. El 13% de los trabajadores agrícolas son migratorios. El 85% de los trabajadores agrícolas son estacionales. De esos trabajadores agrícolas migratorios, el 47% eran nacionales, el 42% eran internacionales y el 11% habían estado en los Estados Unidos por menos de un año. En cuanto al tipo de trabajo, el 28% trabaja con frutas y frutos secos, el 20% trabajaba en verduras, el 24% trabajaba en horticultura y es importante que los trabajadores migratorios, mencionar que los trabajadores migratorios tenían menos probabilidades que los trabajadores estacionales de tener un trabajo en la horticultura, como mencionamos aquí. Y en cuestión a la vivienda, el 30% vive en una vivienda hacinada, donde más de un trabajador comparte la misma habitación y vamos a estar mencionando acerca de diferentes retos que esto trae a los trabajadores agrícolas. Y el 14% vive en la granja donde ellos trabajan. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las tendencias migratorias. Esta gráfica que vemos aquí muestra los patrones tradicionales de movilidad de los trabajadores agrícolas. En este mapa se observan las 3 principales corrientes migratorias tradicionales. Estas son la del oeste, la del medio oeste y la de este. California y Texas y Florida son puntos de partida comunes de la migración dentro de su corriente destinada, a veces moviéndose a través de los Estados Unidos. Se calcula que actualmente entre el 10% y el 13% de la mano de obra agrícola o trabajadores agrícolas emigran a otros países gracias al H2A. Y aproximadamente el 13% de los trabajadores agrícolas son trabajadores H2A. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las condiciones de trabajo, la disponibilidad de trabajo, ya mencionamos que depende de la temporada, el clima, las demandas del mercado y el horario puede extenderse. A veces pueden empezar temprano en la mañana, trabajar hasta la noche o hacerse todos los días en lugar de 5 veces por semana. Los ingresos pueden ser pagados por hora, por pieza escogida o algunos son simplemente un salario establecido. Y el 86% de los hogares de trabajadores agrícolas no habían recibido un beneficio de un programa basado en las necesidades en los últimos 2 años. Siguiente, por favor. Ahora hablemos acerca de las condiciones de vivienda. Cuando hablamos de los trabajadores agrícolas, conseguir una vivienda que es adecuada, accesible y que es segura para ellos y su familia ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy una lucha que es constante para los trabajadores agrícolas, los migratorios y los de temporada. Si hablamos del empleador, solamente un pequeño 14% de los trabajadores agrícolas pueden tener vivienda provista por su empleador. Muy frecuentemente ese es el caso de los trabajadores migratorios, dado que viajan por trabajo y tradicionalmente son recibidos por los empleadores estableciendo campos de vivienda dentro del trabajo.
Los empleadores reconocen que la falta de vivienda es un problema grave, pero enfrentan la falta de incentivos para proporcionar vivienda a los trabajadores agrícolas migratorios. Esto puede ser dado porque la construcción y el mantenimiento de estos campos de vivienda son muy costosos, especialmente si solo se ocupan durante una corta temporada de cosecha y por esta manera suelen ser muy deficientes. Ahora, cuando pensamos acerca de alquiler o de renta, ¿verdad? La mayoría de los trabajadores agrícolas no tienen vivienda proporcionada por los empleadores, como mencionamos, que solo un 14% tienen. Y frecuentemente ellos se necesitan encontrar su propia vivienda, ¿verdad? Y a nivel nacional, el 50% de los trabajadores reportan que alquilan o rentan una vivienda. Sin embargo, es posible que la mayoría de las comunidades no tengan suficientes unidades de alquiler disponibles cerca de estas granjas o que no estén disponibles para los trabajadores agrícolas específicamente. Puede ser porque no pueden proporcionar ya sea un depósito, calificar en verificaciones de crédito o hacer compromisos de alquiler a largo plazo si pensamos que ellos trabajan por ciertas temporadas. Por lo tanto, los trabajadores agrícolas luchan por encontrar lugares para vivir, especialmente en estas áreas rurales. Algunos terminan compartiendo propiedades de alquiler con otros que trabajan en la misma granja para que esto sea más accesible en cuanto a encontrar y también para pagar. Sin embargo, gran parte de las viviendas disponibles para ellos en estas áreas suelen ser deficientes, hacinadas y muchas veces no son higiénicas, por lo que esto aumenta los riesgos para la salud. El hacinamiento también dificulta la práctica de las recomendaciones de distanciamiento físico cuando alguien está enfermo, etcétera. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ahora, la vivienda privada. Algunos trabajadores agrícolas tienen su propia vivienda privada, más o menos el 35%. Este suele ser el caso de los trabajadores de temporada. La vivienda privada no está sujeta a la regulación federal, por lo tanto, lo que está disponible para los trabajadores agrícolas tiende también a ser deficiente y muchas veces muy costosa. A menudo también vemos trabajadores que viven juntos en estas condiciones, especialmente familiares y parientes. Nuevamente, esto dificulta cuando tienen que aislarse por una enfermedad o una cuarentena y también las prácticas y las recomendaciones de distanciamiento físico, etcétera. Y luego hay otros. A veces en ausencia de vivienda, especialmente el equipo de NCFH lo ha visto en diferentes viajes que hacemos a diferentes granjas. A los trabajadores agrícolas pueden verse obligados a dormir en tiendas de campaña, automóviles, trincheras, campos abiertos. Y esto es la realidad de que podemos ver algunas fotos de esto. Los trabajadores agrícolas migratorios son muy importantes para el sector agrícola, que a su vez es una parte importante de la economía local en general. Está claro que se deben tomar medidas para ayudar a los trabajadores agrícolas a encontrar soluciones a sus necesidades de vivienda y que lo pueden hacer en una forma segura y digna. Siguiente, por favor. Y bueno, como se mencionó en la diapositiva anterior, gran parte de estas viviendas disponibles para los trabajadores agrícolas pues tienden a ser deficientes. Son abarrotadas, están muy llenas, son antihigiénicas, por lo que esto obviamente trae problemas y aumenta los riesgos de su salud. Algunas enfermedades comunes y relacionadas con vivir de esta forma incluye infecciones al tracto urinario, parásitos intestinales, condiciones de la piel, condiciones respiratorias, cuando pensamos en todos los virus, especialmente en esta temporada, enfermedades infecciosas. Una vez más, vale la pena recordar que cuando pensamos acerca del COVID, eso también es una barrera, porque cuando hay cuarentena, cuando hay distanciamiento debe de haber distanciamiento social, no es posible por la forma de que estas viviendas son muy aglomeradas o abarrotadas y esto no es posible. Muchas veces puede que no tengan un baño disponible, una regadera y tengan que compartir, lo que aumenta sus riesgos a estas enfermedades. Y aquí voy a hacer una pregunta, pueden contestar en el chat. ¿Qué otras, a ustedes como si trabajan con trabajadores agrícolas, qué otras barreras usted ve en cuestión a la vivienda que estos factores puedan impactar? Si ustedes tienen diferentes, a lo mejor han visto otro tipo de barreras
que la vivienda puede causar o problemas, pueden ponerlas en el chat y podemos discutirlas más adelante. Podemos ir a la siguiente. Ok, bueno, ahora ya hablamos de la vivienda. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los riesgos ocupacionales y de trabajo. Siguiente. Es importante entender que la agricultura se clasifica constantemente como una de las 3 ocupaciones más peligrosas de la nación. En el año 2020 o 2020, los trabajadores inmigrantes muy frecuentemente son vulnerables al tráfico. En el 2020, perdón, 368 trabajadores agrícolas murieron por lesiones relacionadas en el trabajo, ¿verdad? Algo que me gustaría también mencionar es que los trabajadores inmigrantes, un riesgo que es inminente, es que son más vulnerables al tráfico laboral, donde un empleador puede controlar el movimiento de sus trabajadores a través de amenazas, abuso físico, servidumbre por deudas u otros medios. Y también podemos mencionar como otro riesgo, que por la misma naturaleza de su trabajo hay un mayor riesgo de enfermedades o condiciones de salud, ¿verdad? Porque no tienen apoyo o regulaciones que los protejan. Y en el año 2015, la agricultura tuvo el segundo número más alto de casos de tráfico laboral reportados en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Muchas de las lesiones ocupacionales que enfrentan los trabajadores agrícolas están relacionadas con el tipo de trabajo específico que ellos realizan. Por ejemplo, tenemos lesiones y trastornos musculoesqueléticos de sus músculos, de sus huesos. Es muy común escuchar a trabajadores agrícolas sufriendo de síndrome del túnel carpiano, hombros pinchados, torceduras y esguinces, trastornos de la espalda baja, dolores. Esto puede ser porque el movimiento repetitivo y el levantamiento de objetos pesados pueden causar este dolor, artritis y entre otros problemas de salud. Los movimientos continuos que hacen los trabajadores agrícolas pueden contribuir a estas dolencias. Por ejemplo, si pensamos en el trabajo que ellos hacen, se agachan, picotean, cargan, levantan, transportan, también muchas veces tienen que subirse a maquinaria, escaleras, todo esto puede, por supuesto, causar un riesgo ocupacional. Debido también a estar al aire libre todos los días, el clima puede jugar un papel importante y puede contribuir al estrés por calor o enfermedades por la calor y la deshidratación. Ellos también corren el riesgo de sufrir mordeduras de insectos, roedores, serpientes, garrapatas, etcétera. La práctica de salario versus pago por hora alienta a que ellos también trabajen más tiempo, más duro, más rápido, sin interrupciones, para ganar más y más allá del impacto de físico esperado, ¿verdad? Porque quieren ganar más, esta práctica contribuye a que los trabajadores no se tomen el tiempo para cuidarse mientras ellos trabajan, es decir, no acuden a citas médicas, tal vez no puedan cuidar de sus condiciones crónicas de una manera adecuada porque están enfocados en trabajar más para poder así de esta manera ganar más. Los riesgos relacionados con la maquinaria, como mencionamos, y herramientas también pueden causar lesiones a los trabajadores, ¿verdad? Mencionaba que ellos trabajan en maquinarias, en tractores, se tienen que subir a plataformas, a camiones y todo esto también puede causar. Las lecciones por maquinaria y herramientas se categorizan como lesiones traumáticas, ¿verdad? Muchas veces puede ser por aplastamiento, golpes, puede haber quebradura de huesos,
etcétera. Los accidentes de vehículos, cuando ellos están manejando o trabajando cerca de un tractor o un vehículo, son un gran problema entre los trabajadores. Frecuentemente, los líderes del equipo, de la cuadrilla, transportan a los trabajadores hacia y desde el trabajo en vehículos que son inseguros. Muchas veces puede ser atrás de la camioneta, atrás de un camión, que puede que no tengan cinturones de seguridad y esto puede causar, por supuesto, un accidente. Eh, y los riesgos de las enfermedades que tenemos aquí, lo último es las enfermedades que ya mencioné, por calor, puede ser, trabajan bajo el sol, muchas veces no tienen agua disponible y no pueden hidratarse de manera adecuada, especialmente en los meses del año que el clima llega a temperaturas muy elevadas. Siguiente. Esta diapositiva vamos a discutir los riesgos ambientales. Destacan algunos de los problemas asociados con la sanitación del campo, la exposición a pesticidas y los riesgos ambientales asociados con el trabajo agrícola. El trabajo agrícola muy frecuentemente requiere a los trabajadores, ¿verdad? Sabemos, agachándose, escalando, transportando cargas pesadas, trabajando en la tierra y teniendo contacto con las plantas directamente. Es forma de su trabajo esencial. Y este contacto directo con las plantas pone a los trabajadores agrícolas en riesgo de exposición a pesticidas y fertilizantes químicos que usan, ¿verdad?, en estas plantas. Algunas plantas como el tabaco, las fresas liberan sustancias químicas que son tóxicas para los humanos o que pueden causar reacciones alérgicas graves como la dermatitis. Además, existen datos e informes de anécdotas de los trabajadores que recurren a zanjas de riesgo y estanques cuando no hay agua potable disponible para beber y bañarse, y esto puede causar, por supuesto, un riesgo para su salud. Los pesticidas, los fertilizantes químicos y los desechos orgánicos contaminan esta agua y puede provocar enfermedades, ¿verdad? Como conjuntivitis, enfermedades intestinales, incluso cáncer, infertilidad, defectos de un bebé al nacer, retrasos en el desarrollo, trastornos neurológicos. Pero la EPA o la Agencia de Protección Ambiental estima entre 10,000 y 20,000 trabajadores agrícolas envenenados al año. Y esto es un dato que encontramos en la página web de Farm Worker Justice. Y la exposición a plaguicidas a través de las tareas laborales o el trabajo que hacen día a día, ah, también pueden, ¿verdad? No nada más exponer al trabajador agrícola, pero a sus familias que viven alrededor de estas áreas. Además, la falta de disponibilidad de agua potable y la falta del aseo, de higiene, la falta de instalaciones cercanas para que ellos se laven la mano, obviamente aumentan el riesgo de enfermedad y los resultados adversos que los trabajadores de salud pueden pasar. Siguiente. Y bueno, entonces, ¿qué existe para proteger a los trabajadores agrícolas? Sabemos que hay muchos riesgos, pero ¿qué hay en lugar ahorita que puede ofrecer una protección? Bueno, para abordar algunos de los riesgos laborales, la Administración de Salud y Seguridad Laboral, conocida como OSHA, por sus siglos en inglés, ha establecido normas que exigen que los empleadores de estas granjas, donde hay 11 o más trabajadores, proporcionen agua potable, instalaciones para lavarse las manos y baños para sus empleados. Lo que sí es muy importante y sorprendente, si en la granja son 10 o menos empleadores, están exentos, ellos no necesitan cumplir estos requisitos, no tienen por ley que ofrecer agua potable, donde lavarse las manos y baños. Esto es algo que es triste, pero en realidad la intención de esta extensión era evitar imponer una carga financiera indebida a las pequeñas granjas. Sin embargo, como resultado, de sus servicios básicos no son requeridos por ley, ¿verdad? Así que no lo hacen, y esto también hace que los trabajadores de salud estén en mayor riesgo. Aquí en nuestra pantalla nosotros podemos ver 3 regulaciones principales y específicas para los trabajadores agrícolas.
La primera, el Departamento de Trabajo implementó la Ley de Protección de Trabajadores Agrícolas y Migratorios y de temporada. Esta ley establece los derechos de los trabajadores agrícolas y las pautas que deben seguir los contratistas laborales. La siguiente es de OSHA, es el estándar de sanitación de campo, se aplica en todos los estados y requiere disponibilidad de agua potable e instalaciones sanitarias. La siguiente es la Agencia de Protección Ambiental, el estándar de protección del trabajador. Esta regulación federal fue diseñada para reducir el envenenamiento por pesticidas, requiere entrenamiento en seguridad, notificación de aplicaciones de pesticidas, uso del equipo de protección personal, intervalos de entrada restringida después de la aplicación de pesticidas y tienen que esperar un tiempo, suministros de contaminación y asistencia médica de emergencia debido a estos pesticidas. Es importante recordar que la aplicación de estas regulaciones o leyes depende una vez más del tamaño de la granja y de la entidad a cargo de la aplicación en el área. Entonces no es algo que es estándar. Existen, pero depende del tamaño. Siguiente, por favor. Y bueno, como siempre hay exclusiones, ¿verdad? Los trabajadores agrícolas están excluidos de los siguientes derechos laborales. El derecho a organizarse y negociar colectivamente bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales. No tienen derecho al pago de horas extras en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas, excepción del 2016. En el 2016, perdón, California tuvo una ley que protege eso y ahorita vamos a hablar acerca de eso y solo están cubiertos por 7 estándares de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional o OSHA. Pero la buena noticia es que ha habido algunas mejoras en algunos estados. Por ejemplo, en California, el gobernador Jay Brown presentó un proyecto en el 2016 que ampliaría cuando los trabajadores agrícolas tengan derecho a un mejor pago de horas extras. Este fue el primer y único estado de la nación en otorgar pagos de horas extras a los trabajadores agrícolas. También se firmó un acuerdo histórico que otorgó a los trabajadores agrícolas el derecho a organizarse. Sin embargo, ese no es el caso en muchos de otros estados. Esto significa que los trabajadores agrícolas tienen menos protección que la mayoría de otros grupos laborales y corren un mayor riesgo de trato ilegal, injusto, lesiones, condiciones insalubres, estafas y muchos otros riesgos. Entonces, esto nos recuerda la importancia de seguir siendo y apoyando a este grupo y sus derechos. Siguiente. Bueno, ahora que tenemos una comprensión general de las características de la población, de los riesgos ocupacionales, las condiciones de viviendas y el empleo y algunas de las protecciones que están en lugar para ellos y la falta, ¿verdad?, de algunas otras, hablemos sobre las condiciones médicas que comúnmente experimenta esta población, así como sus barreras para ellos poder llegar a acceder a la atención para su salud. Siguiente. Las investigaciones indican que los trabajadores agrícolas tienen tasas más bajas de enfermedades crónicas en comparación a la población general, pero la falta de acceso a la atención médica puede significar que de ellos que tienen problemas de salud no han sido diagnosticados porque no están yendo a recibir atención médica. Las condiciones crónicas comunes incluyen como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, trastornos crónicos, respiratorios y musculoesqueléticos. El principal desafío para un trabajador agrícola con una enfermedad crónica, especialmente uno que migra, es la continuidad de la atención y el autocuidado. Recordemos, si tienen un doctor en un lugar y a los meses se mueven a otro lugar, probablemente pierdan esa continuidad de cuidado porque están lejos de su doctor principal, etcétera. Y eso ha sido una barrera que hemos visto muy frecuentemente. Siguiente.
Cuando hablamos de la salud dental, se ha clasificado como uno de los principales problemas de salud a los que se enfrentan los trabajadores agrícolas, también como una de las necesidades que no han sido satisfacidas, ¿verdad? Que no se ofrecen en los centros de salud. Los niños inmigrantes tienen más probabilidad de sufrir caries que los niños de Estados Unidos que van a la escuela. Muchos trabajadores agrícolas adultos no buscan atención o cuidado dental o bucodental hasta que se trata de una emergencia. Lo dejan pasar por las mismas barreras de llegar a tener este servicio médico. Los altos índices de superficies dentales que tienen caries ah, pueden ser porque no hay búsqueda de tratamiento, también puede ser falta de educación o cómo mantener una buena higiene, ¿verdad? Para ellos y sus familias. Y esto puede contribuir a que tengan una mala salud bucodental, ¿verdad? O que tengan problemas en sus dientes en esta población en general, para ellos y para su familia. Siguiente. Ahora hablemos acerca de las condiciones de salud mental. La salud mental también es una preocupación entre esta población, ¿verdad? Sabemos que los factores que afectan la salud mental incluyen, cuando pensamos en trabajadores agrícolas, bueno, ellos viajan solos, muchas veces son separados de su familia, muchas veces tienen padres que también son trabajadores, pueden tener falta de cuidado infantil, ¿verdad? Falta de programas adecuados de educación y nutrición para los niños, inseguridad alimenticia. am, los trabajadores agrícolas pueden estar también, ¿verdad? Indispuestos a hablar acerca de este tema, acerca de problemas de salud mental, y esto puede ser debido a barreras culturales, como fueron criados. Muchas veces el tema de salud mental sigue siendo un tabú o un mito. También puede haber mucha estigma en estas poblaciones. Um, es importante mencionar que los resultados que indican salud mental deficiente en esta población son relacionados con la naturaleza de su trabajo. Una de las formas que ya mencioné incluye la separación de su hogar, su familia y de los suyos, ¿verdad? También puede incluir el estrés por ingresos bajos o inestables, no poder cumplir con los pagos que son necesarios para vivir día con día. También puede haber trastorno por el estrés postraumático y también la ansiedad de los trabajadores agrícolas en entornos que pueden tomar represalia contra los trabajadores si toman alguna decisión, como ir a visitar al doctor. Puede haber una represalia con su empleador y eso también puede causar y afectar su salud mental. Siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva que vemos aquí habla sobre las barreras que enfrentan los trabajadores agrícolas en relación con el acceso a la atención médica. La movilidad y los días largos a menudo amenazan su salud y representa una barrera importante para acceder a la atención médica. Trabajan tarde, las clínicas pueden estar cerradas. Muchos trabajadores agrícolas tienen ingresos familiares totales por debajo del nivel de pobreza federal. Esto lo que hace es que pone al trabajador en la situación de tener que elegir entre pagar por ir al doctor o a una clínica y satisfacer sus necesidades esenciales de ellos y de su familia. Muchos trabajadores no cuentan con un seguro de salud, lo que los obliga a buscar atención médica cuando es absolutamente necesaria. Muchas veces puede ser ya muy tarde porque la atención preventiva puede ser no una prioridad porque tienen que cubrir otros gastos o tienen que trabajar más tarde y tienen que ser muy atentivos a dónde quieren usar su tiempo y su dinero. Debido a los beneficios limitados que reciben los trabajadores, la licencia por enfermedad o permisos por causa de enfermedad rara vez es una opción, por lo que los trabajadores no se toman este tiempo libre del trabajo para atender sus necesidades de salud por temor a perder sus trabajos. Una de las barreras reportadas comúnmente es el idioma.
se estima que aproximadamente un 65% de los trabajadores mencionaron el español como su idioma nativo y por lo tanto su incapacidad de entender o de hablar en inglés con fluidez o simplemente porque no se sienten cómodos hablándolo puede representar una gran barrera en el cuidado de su salud. Um, y muchos trabajadores también tienen bajos niveles de alfabetización, incluyendo el español, y pueden darles un poco de angustia visitar a un doctor por estos casos. No les pueden entender su idioma o a lo mejor las indicaciones pueden ser una alfabetización más arriba de lo que ellos puedan entender. Lo otro es la cultura de los trabajadores que a menudo se puede interponer en el acceso a la atención médica. Por ejemplo, los trabajadores pueden confiar en los remedios homeopáticos que son transmitidos de generación en generación para tratar dolencias y por lo tanto esto puede que atrase en la búsqueda de atención médica hasta que muchas veces es muy tarde o se forma una emergencia. Los trabajadores muchas veces no están familiarizados con el sistema de atención médica de los Estados Unidos, por lo tanto, no buscan los servicios existentes y tal vez no tengan el conocimiento para poder navegar el sistema de atención médica de una manera efectiva y así poder satisfacer sus necesidades. Muchas veces puede ser tan simple como poder localizar los centros de salud que pueden servirlos alrededor de ellos. Eso puede ser una barrera de cómo hacerlo. La otra es la falta de transporte. Ellos viven en zonas rurales, ¿verdad? Y muchas veces no cuentan con un sistema, si ellos no tienen un automóvil, no cuentan con un sistema de transporte que sea accesible para ellos. Y pues bueno, lo último es la falta de acceso a la tecnología, ¿verdad? Muchas veces las clínicas pueden ofrecer lo que se llama telemedicina o atenderlos de una forma remota, pero si no hay internet, no hay señal o simplemente si el trabajador agrícola no tiene alfabetización o conocimiento de cómo usar las formas digitales, un diapositivo digital, un teléfono, una tableta, también puede ser una barrera por el cual ellos no pueden obtener estos servicios. Siguiente, por favor. Al nivel sistema, bueno, hay políticas laborales que incluyen la falta de tiempo pagado por enfermedad, tiempo libre. Puede haber barreras en la comunidad y en el lugar de trabajo, sitios de atención médicos limitados en las áreas que ellos estén. Puede haber sistemas de inmigración y amenazas de deportación si ellos se mueven libremente o tal vez visitan estas clínicas. Puede ser un miedo que tengan. Hay exclusión del seguro de salud público y privado depende de su estatus migratorio, y falta de conciencia sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores agrícolas entre los funcionarios de salud pública y los proveedores de atención médica. Muchas veces ellos no pueden estar al tanto de las diferentes y únicas barreras y necesidades que ellos pueden tener en cuanto a su salud. Siguiente. Bueno, y la pregunta aquí es, ¿cómo se prestan los servicios de salud a la población de trabajadores agrícolas? Los centros de salud migrantes deben proporcionar los servicios requeridos por el programa de salud para migrantes, ¿verdad? Hablamos acerca de eso al principio de esta presentación. Esos servicios incluyen servicios de atención primaria, servicios preventivos, servicios de emergencia, servicios de farmacia y servicios auxiliares. Y como regla general, cuando mayor sea el presupuesto, más completos los servicios puede ofrecer el centro de salud, pero como mínimo, estos son los que deben de cumplir, los que vemos aquí en pantalla. Siguiente, por favor. Los servicios de alcance y habilitación son importantes, de hecho son muy críticos, especialmente para la población de trabajadores agrícolas migratorios y temporales. Estos ayudan a aumentar el acceso a la atención de esta población. Y como discutimos anteriormente, los trabajadores agrícolas enfrentan muchos desafíos para acceder a los servicios de atención médica de salud debido a las horas que trabajan, la falta de transporte, etcétera, por lo que estos son servicios que los centros de salud pueden brindar para ayudar a garantizar que las familias de los trabajadores
agrícolas y ellos tengan acceso a la atención médica, ¿verdad? Y aquí podemos ver interpretación, si tienen problemas con su idioma, transportación, si no tienen cómo llegar, a, manejo de casos, a asistencia de elegibilidad, simplemente ayudarlos cómo ver si pueden contar con servicios que puedan hacer más accesible que ellos puedan recibir estas ayudas y este servicio en los centros de salud. Educación es algo muy importante, ¿verdad? Pueden ellos tener la seguridad que si van al doctor pueden entender. Ok, siguiente. Los desafíos de prestación de servicios son otras barreras de los sistemas que pueden explorarse, ¿verdad? Estos incluyen la política, procedimientos y guías prácticas. Y es importante, ¿verdad? Que estos cambios sean organizacionales para que puedan tener un impacto positivo en esta población. Siguiente. La continuidad de cuidado es uno de los mayores desafíos para garantizar un cuidado médico de calidad para los trabajadores agrícolas y esto es importante cuando hablamos de los servicios adicionales, ¿verdad? De habilitación que proveen. Cuando hay un manejo de casos y hay un paciente que vive en una área, ellos pueden, con ya sea una promotora de salud o un navegador, pueden seguir esa continuidad de cuidado y ellos pueden ayudarles a conectarse con otro centro de salud a donde ellos emigren o vayan a trabajar. Entonces, es importante, especialmente si están sufriendo por alguna enfermedad crónica, como la diabetes, hipertensión, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, y el programa de aumento del acceso a la atención para trabajadores agrícolas, como decimos, IAC en inglés, es una red nacional, ¿verdad? De centros de salud de asociaciones de cuidado primario y centros de salud migratorios en todo el país. Trabajan juntos hacia la meta común de mejorar el acceso para los trabajadores agrícolas y su familia. Entonces, ellos están ahorita, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esta red? Están participando en capacitaciones a través de la red virtual, participando en sesiones virtuales de aprendizaje, compartiendo información de datos del UDS y compartiendo conocimiento, herramientas y recursos. Va a haber una colaboración educativa. Si quieren más información, pueden visitar nuestra página web para aprender más acerca de ello. Siguiente. Si aún no está inscrito, para formar parte de la campaña que mencionamos al principio, que impacta y trabaja para que los trabajadores agrícolas puedan acceder a servicios médicos, le invitamos a unirse a esta campaña. Puede escanear el código QR o QR code que está en la pantalla y también estará enviando el link por el chat. Y puede usted acceder a herramientas, recursos y otras oportunidades para su centro de salud u organización. Siguiente, por favor. Bueno, esto concluye la presentación. Los invitamos a quedarse porque vamos a tener una evaluación que es importante que la completan. Muchas gracias y se lo voy a pasar a Lisbeth.